¿Qué pasaría si Rusia y Japón entraran en guerra? Ese es el fascinante escenario que desglosaremos en este video. En la actualidad, con las tensas relaciones internacionales, la posibilidad no es tan descabellada como podría parecer, como pronto descubriremos. Pero primero, analicemos la historia reciente y por qué las relaciones han empeorado tanto que la guerra podría estar en juego. Japón y Rusia suelen ser considerados entre las principales potencias económicas y militares del mundo. Esto, naturalmente, ha llevado a que los países tengan una rica historia entrelazada con la guerra y las relaciones cordiales por igual. Uno de los mayores precursores de la primera revolución rusa en 1905 fue la Guerra Ruso-Japonesa de 1904. Japón venció a Rusia en ese conflicto, lo que contribuyó al creciente descontento social y sacudió la autoridad de la nobleza rusa. El colapso del Imperio ruso y su transformación en la Unión Soviética tensó las relaciones entre Japón y el nuevo Estado, ya que competían por las mismas regiones que antes pertenecían a la China imperial. Además, Japón y Rusia dividieron el control de la isla de Sakhalín en 1905 después de la Guerra Ruso-Japonesa, formalizando aún más el acuerdo en 1925. Aunque los japoneses planeaban atacar a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, decidieron ir tras Estados Unidos y otros países occidentales. Dado que el curso de la historia es inmutable, sabemos que Estados Unidos finalmente derrotó a Japón en la guerra. No obstante, la Unión Soviética reclamó territorio al finalizar la Segunda Guerra Mundial, dejando su huella antes del término oficial del conflicto. Como resultado, en 1945, la Unión Soviética invadió las Islas Kuriles, un archipiélago al noreste de la isla de Hokkaido y al suroeste de la península de Kamchatka, y recuperó la isla de Sakhalín. La ocupación y posterior anexión rusa de las Islas Kuriles sigue siendo un punto doloroso en las relaciones entre Japón y Rusia. Japón afirma que las Islas Kuriles del Sur aún le pertenecen, sosteniendo que la ocupación rusa no ha resuelto definitivamente el estatus de las islas. A pesar de la declaración conjunta de 1956 para terminar formalmente la guerra, aún no se ha firmado un tratado de paz formal entre ambas naciones. Las islas en sí son relativamente pequeñas y escasamente habitadas. Sin embargo, el control ruso del resto de las Islas Kuriles significa que Rusia mantiene derechos de pesca en un área mucho más grande alrededor del archipiélago que Japón. De hecho, Rusia tiene la cuarta zona económica exclusiva más grande del mundo. Cerca del 40% de ella está en el Océano Pacífico, haciendo que las posesiones rusas del Pacífico, incluyendo las Islas Kuriles, sean cruciales para el potencial pesquero del país. Los países deben acordar los derechos y cuotas de pesca en sus zonas económicas, ya que Japón captura salmón y trucha que se reproducen en ríos rusos, y Rusia captura calamares en la zona económica exclusiva de Japón. Aunque históricamente los países acordaron cuotas de pesca anualmente. Las negociaciones para el salmón y la trucha se suspendieron en 2022 y 2023 debido a la invasión de Rusia a Ucrania. La disputa por las Islas Kuriles, que se adentran en la zona económica exclusiva de Japón, y la posible amenaza rusa a dicha zona económica exclusiva mantienen las relaciones entre ambos países en tensión constante cerca del conflicto. Recientemente, la situación se ha complicado debido a que Japón mantiene una estrecha alianza con Estados Unidos, mientras que Rusia se ha acercado a China, el rival histórico de Japón, en busca de apoyo. Las alianzas en conflicto entre las dos naciones implican más razones para una hostilidad abierta entre ellas. Esto culminó con Rusia, declarando a Japón como una de las naciones en su lista de países no amigables a mediados de 2022, tras su invasión a Ucrania en una llamada operación militar especial. Desde entonces, Rusia ha terminado un acuerdo que permitía a los ciudadanos japoneses, que anteriormente eran residentes o de las Islas Kuriles, o miembros de familias reubicadas a la fuerza desde ellas, visitar las tierras sin visa. Esta medida afirma la autoridad administrativa de Rusia sobre las islas y tiene el potencial de degradar aún más las relaciones entre los dos países. Entonces, con Japón y Rusia al borde de la guerra, ¿qué sucedería exactamente si un lado decidiera hacer un movimiento más ofensivo? Veamos cómo se comparan la fuerza militar y las tácticas de los dos países y cuál saldría victorioso. Cabe destacar que Rusia es uno de los pocos países en el mundo con armamento nuclear. Pero lo mismo no se puede decir de Japón. Esto es muy preocupante para Japón, el único país que ha experimentado el lanzamiento de bombas nucleares cuando Estados Unidos atacó Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Las políticas de seguridad de Rusia enfatizan y favorecen una respuesta nuclear completa si la seguridad del país se ve lo suficientemente amenazada. Como expresó el presidente ruso Vladimir Putin cuando se revisó la política nuclear por segunda vez en 2024,
Rusia podría usar armas nucleares contra una amenaza crítica para la soberanía del país. Esta frase ambigua sugiere que Rusia podría responder con armas nucleares, incluso si el agresor utiliza guerra convencional. Aunque esto podría significar que Japón, intentando invadir las posesiones rusas del Pacífico o el Lejano Oriente, podría desencadenar una guerra nuclear, es probable que la respuesta de Rusia se limite a la guerra convencional. Aunque Rusia tiene una gran presencia militar, principalmente como disuasivo contra la OTAN en el oeste, sus sistemas de defensa en el Lejano Oriente son comparativamente más pequeños. Al discutir un posible conflicto entre Japón y Rusia, es mejor ceñirse a los tamaños relativos de las flotas en el área. Para Japón, es la flota completa del país, pero para Rusia, solo la flota del Pacífico, una parte del armamento naval ruso total. En términos numéricos, la flota japonesa podría superar fácilmente a la flota del Pacífico rusa. Rusia solo tiene alrededor de 46 buques de guerra de superficie desplegados constantemente en el área, incluyendo un único crucero, el Varyag de clase Slava, que parece haber sido reubicado del Pacífico hacia el Océano Índico. Informes recientes confirman que el crucero Varyag regresó a Vladivostok en agosto de 2024 tras un despliegue de 7 meses con una parada en Sri Lanka. Sus movimientos actuales sugieren un enfoque en operaciones regionales en el Pacífico. Los otros barcos principales de la flota del Pacífico incluyen 4 destructores de la clase Udaloy 1, construidos entre 1980 y 1990. Un quinto barco fue declarado inactivo en 2005, sin reportes recientes que indiquen su reactivación. Además, cada 30 años, la Armada rusa retira un destructor del servicio activo para someterlo a remodelaciones que incluyen sistemas electrónicos y de armamento más modernos. Como resultado, es probable que la flota del Pacífico tenga menos barcos de lo usual en servicio activo, reduciendo considerablemente su capacidad operativa. Aunque la flota del Pacífico rusa es pequeña, compensa su falta de tamaño con un potencial de combate de largo alcance. Para ese fin, la flota cuenta con más de 20 corbetas antisubmarinas y de misiles, barcos diseñados para destruir objetivos a distancia. Esto implica que la estrategia primordial de Rusia en el Pacífico posiblemente sea defensiva, empleando misiles de largo alcance en sus submarinos, de los cuales se ha corroborado que al menos 11 están en patrullas continuas en la zona, o corbetas para mitigar cualquier presión que un adversario pueda ejercer. El despliegue de la flota rusa del Pacífico parece estar diseñado para dar el máximo espacio posible a China, aliado y socio estratégico de Rusia a largo plazo. Esto significa que toda la flota ha estado bajo importantes esfuerzos de modernización para contrarrestar los enfoques iniciales no de la flota japonesa, sino de los Estados Unidos. La mayoría de la flota en el Pacífico ha adoptado posturas agresivas durante los ejercicios militares chino-rusos. Algunos de estos ejercicios se han realizado hasta o dentro de las aguas reclamadas por Japón, agravando las relaciones entre estos países. La flota del Pacífico rusa está diseñada para apoyar a la Marina china, la más grande del mundo en número de buques. Aunque la Marina de Estados Unidos es más avanzada, las capacidades defensivas de Rusia en el Pacífico, diseñadas para contrarrestar movimientos ofensivos, dificultarían una invasión naval japonesa. Pero como mencionamos, Japón tiene ventaja numérica sobre la flota del Pacífico rusa. Japón cuenta con 2 destructores de helicópteros que pueden funcionar como pequeños portaaviones, aumentando significativamente su capacidad de realizar ataques aéreos. Esto permitiría a la Marina japonesa presionar sobre el continente ruso y atrapar a la flota del Pacífico en mar abierto. Además, Rusia tiene 11 submarinos confirmados en la flota del Pacífico, mientras que Japón tiene 24 en servicio, con otros 4 planeados para la próxima década. Con más del doble de submarinos a su disposición, es probable que la Marina japonesa pueda crear una zona de control mucho más efectiva sobre el mar de Japón, amenazando con eliminar barcos sin represalias. ¿Y por qué es eso importante? El mar de Japón probablemente será el primer escenario de una posible guerra entre Japón y Rusia. Si ningún otro país se une al conflicto, lo cual cubriremos después, Japón probablemente buscará controlar de inmediato el área alrededor de Hokkaido, que incluye las disputadas Islas Kuriles. Para lograr eso, el objetivo natural de un ataque japonés sería la sede del comando de la flota del Pacífico rusa en Vladivostok, Manchuria exterior. Vladivostok es la ciudad más estratégica en el lejano oriente ruso, sirviendo como base clave para la flota del Pacífico de Rusia y extendiendo su presencia militar en el mar de Japón. La ciudad está bien defendida con sistemas de defensa aérea rusos de última generación y es clave para controlar la región. Informes recientes destacan los esfuerzos para reforzar las posiciones defensivas en Chukotka, una zona vital en la frontera noreste de Rusia.
La importancia estratégica de Chukotka radica en su ubicación, a solo 55 millas de Alaska, en el punto más estrecho del estrecho de Bering. Su cercanía la vuelve una zona crucial para vigilar a Estados Unidos, movimientos militares y navales, especialmente entre los océanos Pacífico y Ártico. Una línea antiaérea en Chukotka fortalece aún más la capacidad de Rusia para supervisar y responder a la actividad en estas aguas disputadas. Además, la reciente guerra en Ucrania ha forzado a Rusia a reconsiderar el despliegue de sus tropas. Según un informe de finales de 2022, los marines que normalmente estarían en Vladivostok fueron reasignados a Ucrania y han participado en combate. Las tropas de la 40ª Brigada de Infantería Naval y la 155ª Brigada de Infantería Naval de la Guardia, pertenecientes a la flota del Pacífico rusa, habrían perdido hasta 300 efectivos en y alrededor de Pavlivka solo en noviembre de 2022. Esto complica saber el número de tropas desplegadas para defender Vladivostok de una amenaza al este de Rusia. Lo que todo esto significa es que Vladivostok probablemente sería uno de los principales objetivos de una invasión japonesa, de una forma u otra. La flota japonesa, con 36 destructores, supera ampliamente a la de Rusia, que posiblemente ni siquiera esté en el Pacífico en ese momento. Sin embargo, hay un pequeño problema con ese plan inicial, las Islas Kuriles. Según un informe de diciembre de 2022, Rusia ha comenzado a desplegar sistemas de despliegue de misiles móviles en las islas. Esto probablemente explica por qué Rusia prohibió a los ciudadanos japoneses visitar las islas, ya que ahora se utilizan principalmente para la defensa militar. El sistema Bastión ruso contiene misiles que pueden alcanzar hasta 310 millas, lo cual no es suficiente para llegar al mar de Japón. No obstante, otorgaría a la flota del Pacífico, rusa del mar de Okhotsk o la flota ártica una capacidad defensiva adicional considerable. Aunque Rusia carece de infraestructura adicional que conecte Vladivostok y otras ciudades en Siberia y el lejano oriente con Moscú y otros centros de población, no significa que no exista ninguna. Vladivostok podría reforzarse fácilmente desde el resto de Rusia, por tierra o mar, ya que las Islas Kuriles permitirían a la flota rusa abarcar la costa rusa sin mayores obstáculos. Además, el terreno relativamente montañoso de la región haría casi imposible llevar a cabo un ataque anfibio, desembarcando unidades de infantería fuera de Vladivostok para un asedio más tradicional. Esto implicaría que Japón requeriría supremacía naval y aérea absoluta sobre el área cercana a Vladivostok para realizar un desembarco, algo para lo que el país podría no estar listo, ya que su ejército está diseñado para defensa, no para operaciones ofensivas, suponiendo que Japón de alguna manera reorientara sus objetivos militares hacia medidas más ofensivas en términos de supremacía aérea. ¿Qué activos de aeronaves tiene a su disposición y cómo se comparan con las fuerzas aéreas de Rusia? El avión de combate más numeroso de Japón es el Mitsubishi F-15, desarrollado a principios de los 80 y basado en el Boeing americano, entonces McDonnell Douglas F-15S. Con más de 200 de estos aviones en servicio, la Fuerza Aérea japonesa probablemente pueda montar un sólido esfuerzo ofensivo contra los aviones rusos, que serían el MiG-31 o Su-34 estacionados alrededor de Vladivostok. El F-15 se compara favorablemente con el MiG-31, con mayor rango operacional y de ferry, cargas de armamento más variables y un radar preciso, sacrificando un poco de velocidad máxima. La Fuerza Aérea japonesa está modernizando sus F-16 e integrando avanzados F-35 de quinta generación en su flota. Lockheed Martin ha sido contratado para producir 105 F-35 As y 42 F-35Bs para Japón, con algunos aviones fabricados localmente por Mitsubishi bajo licencia. No obstante, estos planes implican que cualquier mejora notable en las capacidades aéreas de Japón, especialmente para operaciones ofensivas, solo sería posible después de 2025, cuando se prevé que los F-35 empiecen a entrar en servicio. En el lado positivo, los F-35 están entre los cazas de superioridad aérea más avanzados del mundo. Su incorporación podría mejorar las opciones ofensivas de Japón, abriendo posibilidades en el mar de Japón y respaldando metas estratégicas más amplias, como atacar Vladivostok y avanzar en territorio ruso. Considerando todo lo anterior, es muy improbable que Japón ataque a Rusia. Como se mencionó, el potencial militar de Japón no tiene un enfoque ofensivo. El ejército de Japón está diseñado principalmente para mantener una defensa perimetral alrededor del archipiélago, con la marina, la fuerza aérea y los sistemas antiaéreos orientados a dificultar una invasión al país. Pero ¿qué pasa si eso sucede? ¿Y si Rusia decide atacar? En ese caso, es probable que capturar Hokkaido sea uno de los objetivos principales para Rusia, al menos al principio. Si Rusia logra controlar el mar de Japón, probablemente dominaría las aguas al norte de Japón.
A diferencia de Ucrania, Japón tiene una alianza militar completa con Estados Unidos. Si Rusia ataca a Japón, Estados Unidos se vería involucrado en la guerra junto a él, mientras puedes pensar que Rusia podría tener algo de tiempo antes de que los Estados Unidos. No es cierto que las fuerzas puedan llegar a Japón. De hecho, Japón tiene la mayor cantidad de estadounidenses, soldados en su territorio, excepto los de Estados Unidos mismo, y tiene más que Alemania. Además, Estados Unidos ha establecido bases militares en el sur de Japón para servir como puntos de entrada al país. Marina en el mar de China Oriental para disuadir la presión militar externa de China. Las defensas de Japón se ven reforzadas por su sistema de defensa de misiles de doble capa, lanza y escudo. La Fuerza de Autodefensa Marítima interceptaría misiles lanzados desde destructores rusos en la fase de medio curso, y la Fuerza de Autodefensa Aérea los interceptaría con los sistemas Patriot Advanced Capability 3, Patriot Advanced Power Capability 3, en la fase terminal. Las fuerzas estadounidenses cercanas brindarían información sobre lanzamientos de misiles detectados por sus satélites de alerta temprana, y posiblemente realizarían ataques de represalia contra el atacante. Por otro lado, se considera que las capacidades actuales de los sistemas antimisiles de Japón son insuficientes para defender al país contra China, el mayor aliado de Rusia. Si Rusia declara la guerra a Japón y Estados Unidos lo defiende, es posible que China se convierta en el agresor principal durante la primera fase del conflicto. Pero incluso eso no es del todo seguro, ya que China se halla en una situación precaria, tanto en lo militar como en lo geopolítico. Aunque la tecnología militar china ha avanzado mucho tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sus aviones y barcos más modernos palidecen en comparación con los estadounidenses contemporáneos. Aunque China ha implementado mejoras significativas tanto en su fuerza aérea como en la marina, cada mejora hasta ahora se considera que está décadas detrás de la tecnología occidental, según los expertos occidentales. Los nuevos jets de combate furtivos Chengdu J-20 fueron diseñados para contrarrestar los F-35. Sin embargo, los diseños que el ejército chino eligió para el J-20 se basaron en planos robados de los F-35 mientras estaban en desarrollo hace décadas, junto con la ingeniería inversa de un F-117 que cayó en Kosovo en 1999. Dado que el F-117 tiene un sistema de sigilo y radar antiguo, se asume que el G-20 no tiene paridad con los aviones modernos de Estados Unidos, en términos de sigilo. Además, el J-20 ha tenido rediseños de motor para mejorar sus capacidades, lo que sugiere que el diseño no cumplía con los estándares occidentales deseados por China. Pero ¿por qué discutimos sobre el J-20? Se cree que la tecnología militar de Rusia, en cuanto a guerra electrónica, fuerza aérea y marina, ha quedado significativamente atrás de la de China. Si China no puede producir un avión que compita con el F-35, es probable que Rusia tampoco pueda lograrlo. Esto se enfatiza aún más por el hecho de que el presupuesto militar chino es el segundo más alto en general en el mundo, alrededor de 231.000 millones de dólares en 2024. Esto representa un tercio del presupuesto militar de Estados Unidos para el mismo año. Pero antes de la invasión de Ucrania, el presupuesto ruso era de solo unos 60.000 millones de dólares. En resumen, la Fuerza Aérea Rusa probablemente no tiene suficientes aviones modernos para desafiar seriamente las defensas de Japón. Por esto, una guerra Rusia-Japón sería probablemente un conflicto menor dentro de una guerra mayor entre Estados Unidos y China. En este escenario, si nadie presiona de inmediato el botón nuclear, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se enfrentarán a China, con aliados estadounidenses como India, Australia, Corea del Sur y Japón como fuerzas auxiliares. Los principales aliados militares de China, especialmente los geográficamente cercanos, son solo Rusia y Corea del Norte, cuya tecnología militar está muy por detrás de la de Rusia y Occidente. Rusia no puede hacer la guerra a Japón de forma efectiva, ya que esto arrastraría a China a un conflicto mayor contra Estados Unidos. El comercio actual de China fuera del Indo-Pacífico y Asia Central se realiza principalmente vía el Estrecho de Malaca. En caso de una guerra entre China, Estados Unidos e India, estos últimos probablemente cortarían las rutas comerciales navales chinas, bloqueando efectivamente a China económicamente de sus principales socios comerciales. China ya ha comenzado a implementar un plan para contrarrestar esa estrategia a través de la ambiciosa Iniciativa del Cinturón y la Ruta, que en parte conectaría a China con Pakistán por tierra. Desde allí, los puertos pakistaníes podrían utilizarse para aceptar carga del Medio Oriente y África, evitando el comercio naval a través del Estrecho de Malaca y el Mar del Sur de China, aunque las rutas aún atravesarían el Golfo de Adén y el Océano Índico. Pero el progreso en la Iniciativa del Cinturón y la Ruta ha sido bastante lento, considerando las enormes deudas que los países involucrados en el proyecto han acumulado. Tras la pandemia de coronavirus disease en Asia,
Los países donde se construye la infraestructura de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta se endeudaron más con China, provocando retrasos adicionales. Además, la invasión rusa de Ucrania tiene el potencial de agriar la relación entre China y otros participantes de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta. El conflicto en aumento en Medio Oriente también ha afectado los proyectos económicos en la región, sumando retrasos a la ejecución de los planes de China. Cuando lo juntas todo, China está efectivamente bloqueada de un conflicto militar en el futuro cercano, ya que una guerra no nuclear drenaría severamente su economía. Esto implica que China probablemente no permitirá que Rusia realice acciones demasiado agresivas contra los aliados de Estados Unidos en su región, como Japón. Por ahora, China y Rusia solo pueden continuar con ejercicios militares para hacer notar su presencia y realizar posturas para ver cuánto pueden presionar y salirse con la suya. Por otro lado, las estrictas políticas defensivas de Japón, un ejército no entrenado para operaciones ofensivas y un terreno desfavorable en Rusia cerca de la flota del Pacífico en Vladivostok, sugieren que Japón tampoco hará movimientos ofensivos. Esto se resalta por las políticas nucleares de disuasión de Rusia que cambian constantemente. Una guerra no nuclear podría hundir a China y Rusia económicamente, pero una guerra nuclear total podría destruir los países del hemisferio norte, matar a miles de millones y cambiar irreparablemente el clima. Considerando esto, el verdadero poderío militar de Japón y Rusia no es realmente relevante en el panorama general. Indudablemente, la tecnología militar avanzada de Japón le otorga una ventaja potencial en una guerra defensiva. Sin embargo, si un conflicto entre estos dos países ocurriera, ejércitos más grandes y avanzados se enfrentarían, dejando a Rusia y Japón en un papel secundario en sus alianzas. Cualquier estrategia bélica requerirá el máximo apoyo de sus aliados, y los avances logrados serán parte de campañas militares mayores para modificar las fronteras geopolíticas mundiales. ¿Cuál es tu opinión? ¿Rusia va a atacar a Japón o viceversa? Coméntanos y gracias por mirar. Ahora ve y revisa, Japón acaba de propinarle un golpe devastador a Rusia. O haz clic en este video en su lugar.